Comienza la liturgia de la semana con el Padre Diego Figueroa. Buenas noches amigos, bienvenidos un sábado más a la liturgia de la semana. Aquí estamos en Radio María, en esta hora del sábado por la noche, dispuestos a dedicar una hora a la reflexión, una hora al estudio, a un acercamiento a la liturgia, especialmente en esta víspera de Pentecostés, en esta noche en la que en tantas parroquias, en tantas iglesias, a lo largo y ancho del mundo, la Iglesia celebra vísperas, vigilias de Pentecostés, vigilias, tiempos de oración largos con la palabra de Dios. Bueno, luego lo vamos a explicar un poquito, lo vamos a comentar un poquito, aprovechando que nos reunimos en esta noche de sábado, pues para acercarnos en este día al misterio de Pentecostés y a cómo la Iglesia ha recogido este misterio y lo ha celebrado, ¿no? Cómo la Iglesia ha recibido este don del Espíritu Santo y de qué manera ha ido poco a poco desarrollando una celebración del Espíritu, una teología del Espíritu también, del Espíritu y la Iglesia, en definitiva, ¿no? de la relación del Espíritu con la Iglesia, el don del resucitado, el don del ascendido al cielo, ese don, ese es Pentecostés. Por eso nos vamos a dedicar en esta noche, en este programa, a recorrer todo lo que es primero esta semana de Pentecostés, desde la fiesta de Pentecostés que ya estamos celebrando, y a lo largo de toda esta semana, antiguamente era toda una octava de Pentecostés, ¿no? Igual que hay una octava de la Pascua, pues también había antiguamente una octava de Pentecostés, y toda la liturgia de toda esta semana era una liturgia que miraba a Pentecostés, ¿no? Pero bueno, pues ahora lo tenemos de otra manera, volvemos al tiempo ordinario en definitiva. Bueno, ahora lo vamos a comentar despacio, aquí en Radio María, en la liturgia de la semana. Muy bien, sábado 23 de mayo, en el que nos encontramos ya últimas horas de este sábado, que en realidad, pues para nosotros ya es domingo, ya hemos rezado las vísperas, algunos hemos tenido hasta misa de víspera hace un ratito, o sea que estamos ya en el domingo de Pentecostés. El octavo domingo del tiempo pascual es el domingo de Pentecostés. Son 7 semanas completas, 7 semanas de 7 días, 7 por 7, 49, y el día 50, que es Pentecostés, con el que se cierra el tiempo pascual. Esta Pascua del año 2026, Pascua de Mateo, ¿no? Del año de Mateo, esta Pascua se termina con la celebración del día de Pentecostés, y lo mismo que el día de Pentecostés, todo es alegría, todo es celebración, todo en la misa, en la liturgia de este día nos habla de una gran alegría para la Iglesia. Mañana o pasado mañana lunes, pues lo que nos vamos a encontrar es
una vuelta poco a poco, paulatinamente, no de golpe, pero de una manera muy suave vamos a volver al tiempo ordinario, al tiempo cotidiano que nos está ahí esperando, está ya el tiempo verde llamando a la puerta, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que nos vamos a encontrar en esta semana. Vamos a ir comentando estos primeros días, vamos a ir comentando esta semana. Si alguno ha estado en misa esta tarde, es posible que se haya encontrado con una misa más larga de lo habitual, por varios motivos. El principal es que las misas de víspera del día de Pentecostés son misas de la vigilia de la solemnidad de Pentecostés, es decir, igual que nosotros tenemos en la Pascua una vigilia pascual, ¿no? Cuando termina la Semana Santa, llega el domingo, tenemos una vigilia pascual. Tenemos también una vigilia de Pentecostés al final de este tiempo. Una vigilia de Pentecostés significa un tiempo largo de oración con la palabra de Dios. Antiguamente eran 12 lecturas en la vigilia pascual, 12 lecturas con sus salmos, con sus oraciones colecta, ¿no? 12 lecturas. Y 12 lecturas también en Pentecostés. En la vigilia de Pentecostés también había 12 lecturas, con sus salmos, con sus oraciones sálmicas, porque igual que también la vigilia pascual tenía una liturgia bautismal, también la había en la vigilia de Pentecostés. Entonces, bueno, eran dos celebraciones paralelas, en realidad son dos caras de una misma moneda, ¿no? Es la misma celebración pascual. De hecho, el Evangelio de mañana domingo nos lleva al día de Pentecostés, nos lleva al don del resucitado, ¿no? Nos lleva al perdón, ¿no? También de la Pascua. Pues para mostrarnos precisamente esa unidad, ¿no? Son 50 días en los que el misterio que la Iglesia ha celebrado lo sigue celebrando, ¿no? Entonces, bueno, pues esta riqueza la encontramos en que podemos haber estado esta tarde en una misa que haya tenido hasta 4 lecturas distintas del Antiguo Testamento, una del Nuevo Testamento y el Evangelio. Igual no ha sido así, pero también se ha dado el caso de que hemos escuchado distintas primeras lecturas donde hemos estado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la vigilia de Pentecostés consta de 4 lecturas con sus salmos responsoriales, 4 lecturas del Antiguo Testamento. Cuando no se celebra como vigilia, sino simplemente como la misa de víspera de domingo, ¿no? Misa de víspera de domingo de Pentecostés, se elige una de esas 4 lecturas del Antiguo Testamento y esa lectura es la primera lectura de la misa, ¿vale? Las otras no se emplean, ¿no? ¿Cuáles son las opciones? Pues la primera opción es que hayamos escuchado Génesis 11. Génesis 11 es el episodio de la Torre de Babel. Babel y Pentecostés desde muy antiguo, desde los principios de la Iglesia, son dos textos que han estado muy relacionados. Porque si Babel significa la dispersión, el no entendernos, Pentecostés es todo lo contrario. Pentecostés es que incluso hablando en lenguas distintas, los hombres se entienden. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que reúne a los hombres, el que hace que nos comprendamos los unos a los otros, ¿no? Y que podamos reconocer la voz de Dios que nos enseña, que nos orienta, ¿no? Por eso la primera opción es que hayamos escuchado Génesis 11, Babel y Pentecostés. Génesis 11 tiene un salmo propio, que es el Salmo 32, dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad, ¿no? Es esta misma dinámica en la que los salmos van explicando y acompañando las lecturas. A lo mejor hemos escuchado una lectura que es Éxodo 19. Éxodo 19 es el descenso del Señor al monte Sinaí para conocerse, por así decirlo. El pueblo quiere conocer a Dios, y Moisés quiere facilitar que Dios y el pueblo se conozcan. Y entonces Dios baja en el monte Sinaí, Dios baja para que el pueblo pueda reconocerlo, para que se puedan conocer, ¿no? Dios desciende sobre su pueblo. Es muy interesante esta idea porque es lo que nosotros celebramos en Pentecostés. El Espíritu Santo es Dios que desciende sobre la catolicidad, la universalidad de la Iglesia, significada en los apóstoles con la Virgen María, ¿no? Igual, la tercera lectura que hemos escuchado es Ezequiel 37, la visión
del profeta de los huesos secos en aquel gran desierto. La visión de los huesos secos. ¿Podrán revivir estos huesos? Y entonces sopla el viento del Espíritu que une los huesos con los tendones, con los músculos, con los miembros del cuerpo, y entonces los cuerpos reviven, ¿no? Es el signo de la victoria sobre la muerte, el anuncio de la victoria sobre la muerte que anuncia ya el profeta Ezequiel, y que se cumple en Pentecostés, donde la Iglesia recibe el don del Espíritu Santo, que es el que nos da la vida eterna. Entonces, esta preciosa profecía de Ezequiel podemos haberla escuchado también como primera lectura en la misa de esta tarde. O todavía una más, la profecía de Joel en el capítulo 3, la profecía en la cual Dios anuncia que va a derramar su espíritu sobre sus siervos. Dios va a derramar su espíritu sobre sus siervos, que hace que la Iglesia cante en el Salmo: envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. El Salmo 103 es uno de los salmos que desde el principio, casi podríamos decir, se han utilizado en la fiesta de Pentecostés precisamente por esta petición del espíritu que contiene. Envía tu espíritu, repuebla la faz de la tierra, renuévala por la acción del Espíritu Santo. Estas 4 lecturas son 4 opciones que podemos haber escuchado, cualquiera de ellas, o si nos hemos quedado en la parroquia porque había una vigilia de Pentecostés, igual las hemos escuchado las 4. En cualquiera de los casos, todas íntimamente unidas al misterio de Pentecostés, íntimamente unidas al misterio de la promesa del don del Espíritu Santo. La lectura del Nuevo Testamento es de la carta a los Romanos, capítulo 8. Lo mismo si hemos hecho una misa de víspera, que si hemos estado en una vigilia. Romanos 8, 22, 27. El Espíritu Santo, el Espíritu que intercede por nosotros con gemidos inefables. El Espíritu viene en nuestra ayuda. No viene a estar, sino que viene en nuestra ayuda, intercede por nosotros con gemidos inefables, hace que lo que salga de nosotros sea misterioso, porque es obediente a Dios, porque escucha la voluntad de Dios y quiere ponerla en práctica, y de esa manera nos renueva, nos da vida el don del Espíritu, ¿vale? Entonces esta es la lectura del Nuevo Testamento que se proclama. Y el Evangelio es Juan 7, 37, 39, esos 3 versículos tan misteriosos del Evangelio según San Juan, en los que Jesús grita que el que tenga sed, que vaya a él y beba del agua, porque de él brotarán torrentes de agua viva, ¿no? Entonces esta profecía tan misteriosa que hace Jesús en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan sirve como lectura evangélica de la misa de víspera y de la vigilia de Pentecostés. La verdad que es tanta la riqueza que tienen estas lecturas que la recomendación que evidentemente hace la Iglesia es pues que uno en casa pueda leerlas todas, ¿no? Pueda leerlas todas, pueda rezar con ellas, pueda profundizar en este misterio de Pentecostés. Lo ideal es que, como llevamos toda la semana escuchando en Hechos de los Apóstoles y en las oraciones de la misa de todos estos días esa petición del Espíritu Santo, pues estas lecturas claramente nos ayudan a ponernos en esa sintonía que nos hace entrar mejor en la fiesta de Pentecostés. Al final la espiritualidad de la Iglesia es así sintética, trata de reunir todos los aspectos para que podamos comprender que se alcanzan los unos a los otros y que este misterio del Espíritu, este misterio de la Iglesia es un misterio de unidad. Es un misterio de unidad. Une todos los aspectos de nuestra fe, une todos los aspectos de nuestra vida, une todo aquello que toca, porque el Espíritu lo que viene es a producir esa unidad, incluso en medio de la dispersión, ¿no? de que estemos cada uno en un sitio, a una hora, en un plan, en un lugar, pues viene a producir a provocar esa unión con Dios. Estas son simplemente las lecturas de hoy sábado por la tarde-noche.
Las lecturas que podemos escuchar en la misa, incluso pues también es verdad que hay muchos sitios donde la víspera de Pentecostés las vigilias comienzan tarde, porque son vigilias, ¿no? Y entonces comienzan tarde, las 9, las 10, las 11 de la noche, y entonces en estas lecturas en estas vigilias se van proclamando estas lecturas, y a lo mejor pues todavía estamos a tiempo de participar en una de estas vigilias y escuchar estas lecturas proclamadas con la fuerza propia de una comunidad que se reúne a escucharlas, ¿no? Que no es que yo la escucho solo en mi casa, sino que además la escucho con una comunidad reunida, ¿no? O como parte de una comunidad que se ha reunido. Bien, mañana, por seguir con nuestro recorrido, mañana día 24 es Domingo de Pentecostés. Concluyen los 50 días de la Pascua, se conmemora la efusión del Espíritu Santo sobre los discípulos en Pentecostés, los orígenes de la Iglesia y el inicio de la misión apostólica. Así que el día de mañana está lleno de contenido. Es también día de la acción católica y del apostolado seglar, pues precisamente por este vínculo con el don del Espíritu que envía a todos a anunciar el Evangelio. Y bueno, pues las lecturas del día de Pentecostés son las mismas todos los años. La primera es el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Si recuerdan, el domingo pasado, que era la ascensión del Señor, escuchábamos el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el que se relataba la ascensión del Señor. Este domingo siguiente, domingo de Pentecostés, escuchamos el capítulo 2, en el que San Lucas cuenta cómo los discípulos se llenan del Espíritu Santo cuando están reunidos en el cenáculo. Cuando están reunidos, el don del Espíritu viene sobre ellos de tal forma que empiezan a hablar, a profetizar, a anunciar el Evangelio en las calles, de tal manera que producen un gran estupor en la gente que en idiomas diversos es capaz de reconocer lo que los discípulos están anunciando, la buena noticia de la muerte y resurrección de Jesucristo. Esa es la primera lectura, Hechos 2, que va acompañada del mismo salmo que decíamos antes, que estaba en la primera lectura de hoy víspera, el Salmo 103. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Todo es hecho nuevo por la acción del Espíritu Santo que Dios envía desde el cielo. Esto nos suena, claro, está íntimamente unido con que la resurrección de Cristo todo lo hace nuevo. ¿Por qué todo lo hace nuevo? Porque da el don del Espíritu. Estamos hablando de la unión del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. El domingo que viene celebraremos la Santísima Trinidad, ¿no? Estamos hablando de esa unidad a la hora de renovar todo lo creado, de hacer nuevo todo aquello que existía desde el principio. Bien, la segunda lectura, 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. San Pablo escribe a los corintios advirtiéndoles de que hemos sido bautizados en un mismo espíritu y que formamos un solo cuerpo. En el origen de la Iglesia está la unidad de la Iglesia. No es algo que ha venido después. En el origen de la Iglesia está el ser una. Y esto, los que recibimos el Espíritu Santo, los que queremos recibir el Espíritu Santo, los que nos disponemos para poder recibir el Espíritu Santo, tenemos que tener muy claro que eso lo que fomenta es la unidad en la Iglesia y que nos convierte en instrumentos de unidad en la Iglesia. El don del Espíritu Santo es el Espíritu que une, como el viento que soplaba y unía los huesos secos, ¿verdad? Pues de la misma manera, así el Espíritu Santo nos une en un solo cuerpo. Después de la segunda lectura, se proclama la secuencia de Pentecostés. Ahora la vamos a escuchar. La secuencia de Pentecostés, que es una petición del Espíritu Santo. Es una de esas pocas secuencias que nos han quedado en la liturgia romana, y que el día de Pentecostés es obligatoria. Antes del Aleluya, después de la segunda lectura, estamos sentados, es un texto meditativo. La secuencia de Pentecostés es una petición del Espíritu Santo que, bueno, ahora escucharemos, aunque la conocemos todos bien, la rezamos, ¿no? Pero es una petición del don del Espíritu Santo con toda la riqueza y expresividad de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, ¿no? Y a continuación, después del Aleluya, el pasaje del Evangelio, del capítulo 20 del Evangelio según San Juan, la aparición del resucitado
a los discípulos que están reunidos en el cenáculo para darles el don del Espíritu. Sopla sobre ellos, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. No me alargo más porque ahora vamos a hablar un poquito más tranquilamente de estas lecturas. Bien, esas son las lecturas de la misa de mañana, día de Pentecostés. ¿Qué sucede cuando recemos las completas de mañana por la noche? ¿Qué sucede cuando terminemos el día de Pentecostés? Pues que hemos terminado la Pascua, el tiempo pascual, comenzamos de nuevo el tiempo ordinario. Volvemos al tiempo ordinario que habíamos interrumpido el miércoles de ceniza, si recuerdan, allá por el mes de febrero. Interrumpimos el tiempo ordinario para comenzar la Cuaresma, la Semana Santa, la cincuentena pascual. Bueno, pues volvemos al tiempo ordinario. ¿Dónde lo encontramos? Lo vamos a encontrar en la octava semana del tiempo ordinario. ¿Qué es lo que sucede? Que el lunes tenemos una memoria obligatoria. El Papa Francisco mandó que el día siguiente a Pentecostés, el lunes siguiente a Pentecostés, la Iglesia rezara la memoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Cristo, por el don del Espíritu, ha constituido la Iglesia en Pentecostés. El día siguiente, lo que hacemos es mirar este misterio de la unidad de la Iglesia, de la constitución de la Iglesia, desde una perspectiva mariana. Entonces, bueno, pues es una de esas perspectivas ricas en la liturgia que nos ofrecen los textos y por lo tanto, pues las lecturas del lunes no serán las propias de luego el resto de la semana, sino que serán lecturas propias. La primera lectura que escucharemos el lunes es Génesis 3, el pecado de Eva y la promesa que Dios hace a Eva como madre de los vivientes. El Salmo 86, qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios, ¿no? El Altísimo en persona la ha fundado, ¿no? Él ha fundado la Iglesia y la ha fundado con María, ¿no? Y el Evangelio, Juan 19, 25, 34. La crucifixión del Señor, María y el discípulo amado, bueno, pues el nacimiento de la Iglesia que brota del costado que se abre de Cristo en la cruz, ¿no? Del costado herido de Cristo en la cruz. Estas son las lecturas del lunes. El martes 26, ya estamos metidos de lleno en el tiempo ordinario, aunque hagamos memoria de San Felipe Neri, que es memoria obligatoria, pero las lecturas ya son del tiempo ordinario. ¿Dónde vamos a retomar el tiempo ordinario? En la primera carta de Pedro. Vamos al Nuevo Testamento, primera carta de Pedro, los primeros versículos de la primera carta de Pedro. Y el Evangelio según San Marcos, que es el que estábamos escuchando antes de que llegara la Cuaresma, lo retomamos. Retomamos Marcos en el capítulo 10, con el anuncio de Jesús de las persecuciones y de las dificultades para aquellos que quieran seguirlo, pero ciertamente también de una herencia multiplicada por 100, una herencia multiplicada por 100. El miércoles 27 es miércoles día de feria, tiempo verde, día verde, por fin nos vamos a poner el verde, el miércoles vamos a ver el verde en la Iglesia el miércoles. Continuaremos escuchando la primera carta de Pedro en la primera lectura. Vosotros fuisteis liberados con una sangre preciosa como la de un cordero sin mancha, Cristo, esto es lo que vamos a escuchar en la primera lectura, y el Evangelio, Marcos 10, 32, 45, los anuncios de la pasión, ¿no? Nos van a sonar un poco raros, pero en su recorrido, en el recorrido propio del tiempo ordinario, los anuncios de la pasión son fundamentales para entender que Jesús va preparando a los discípulos para que puedan ser sus seguidores y para que puedan afrontar el misterio de la Pascua. El jueves interrumpimos el tiempo ordinario porque la Iglesia celebra una fiesta importante, Jesucristo sumo y eterno sacerdote, esa fiesta que pidió al Concilio Vaticano II José María García La Higuera, y esa fiesta que en España se celebra con este grado, ¿no? No es una fiesta universal, pero sí es una fiesta a nivel nacional, Jesucristo sumo y eterno sacerdote según el rito de Melquisedec, ¿no? Esto es lo que vamos a escuchar. Las lecturas para este año son el libro del Génesis, el sacrificio de Abraham, el Salmo 39, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad,
y el Evangelio Mateo 26, el Jesús en el huerto de los olivos. Jesús en el huerto de los olivos. El viernes es memoria libre, San Pablo VI, y por lo tanto día de feria. Leemos el capítulo 4 de la primera carta de Pedro y Marcos 11:25. Mi casa es casa de oración para todos los pueblos. Y el sábado, que es sábado del tiempo ordinario, pues podemos aprovechar a hacer memoria de la Virgen, o si ya pues consideramos que la hemos hecho con la del lunes, Santa María Madre de la Iglesia, pues a conmemorar a San Fernando, es día 30 de mayo, y cerrar esta semana del tiempo ordinario escuchando la carta de Judas, unos versículos de la carta de Judas y del Evangelio según San Marcos. Bien, octava semana del tiempo ordinario, muy intensa, muy variada en fiestas, una gran oportunidad para profundizar todos estos días en el don del Espíritu Santo. Vamos a continuar con nuestro programa aquí en la liturgia de la semana en Radio María. Vamos a escuchar la sentencia de Pentecostés, vamos a escucharla también para situar lo que vamos a explicar a continuación. La vamos pues como la vamos a poner en español para que todos podamos escucharla y entenderla, y de esa manera también seguramente es como la vamos a escuchar mañana en misa. Pues le escuchamos ahora la secuencia de Pentecostés y vamos a ello. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito. Bien, es una oración que conocemos bien, que rezamos con frecuencia y por lo tanto que podemos reconocer fácilmente, ¿no? Bien, pues vamos a continuar aquí en la liturgia de la semana. Se nos ha ido medio programa. Es que hay días, hay semanas que la liturgia de la palabra es tan rica
que se lleva nuestro tiempo y que merece de todas formas pues esa profundización, ese pararnos, ¿no? A veces vamos a misa y nos van soltando lecturas y nosotros vamos ahí sin coger todo lo que va cayendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues viene bien que nos podamos parar y que podamos profundizar un poquito en esto, ¿no? De hecho, es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a acercarnos un poquito más a algunas ideas clave de lo que vamos a escuchar en las lecturas de mañana en misa. Algunas ideas clave para que podamos comprender un poquito más. Lo vamos a hacer en dos partes. Primero vamos a fijarnos en este recibid el Espíritu Santo, ¿no? Que es el don que se nos da en Pentecostés y que es como la afirmación definitiva de Jesús, ¿no? El que todo lo ha creado nos da también al increado, ¿no? El que lo ha hecho todo, por el que todo ha sido hecho, nos da aquello que no ha sido hecho, sino que es el Espíritu Eterno, mostrando la unión que hay entre el Padre, que así lo quiere todo, el Hijo que da el don y el don que nos ofrece. Recibid el Espíritu Santo. Jesús aparece a los discípulos en Jerusalén y les ofrece el don del Espíritu, después de haber hecho el qué, haberles mostrado las manos y el costado. Estamos en el día de la Pascua, estamos ante el don del resucitado. 50 días se unen en uno solo. Lo que venimos celebrando a lo largo de todos estos días es tan rico que no nos ha bastado un día, no nos ha bastado un fin de semana, no nos ha bastado una octava. Hemos necesitado 50 días para poder entrar en este misterio de las manos y el costado, en este misterio de paz a vosotros, que escuchábamos también en la tarde de la Pascua, el domingo segundo de Pascua, domingo in albis, ¿verdad? Paz a vosotros. Es un vínculo con la Pascua que es inseparable. Jesús da el Espíritu Santo y dice a los discípulos, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Es decir, aquí hay un compartir la tarea, un entregar un testigo para que aquellos que han recibido el Espíritu y que han vivido con Jesús todo el misterio del anuncio del Evangelio, puedan recogerlo y salir a anunciar el Evangelio. Como el Padre me ha enviado, resuena, así también os envío yo, del Evangelio de Juan, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde comienza la misión? Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. La misión comienza por perdonar los pecados, porque la misión que Cristo ha realizado es una misión con la cual ha perdonado nuestros pecados. Ha perdonado nuestros pecados. Por eso tienen que realizar los discípulos las obras que el Padre le ha mandado al Hijo que haga. Ellos realizan también las obras del Padre. El misterio de Pentecostés nos une con las personas de la Trinidad, nos une a la Trinidad, ¿no? Por eso es tan natural que el domingo próximo la Iglesia vaya a celebrar el misterio de la Santísima Trinidad. Realizan las obras del Padre, ¿no? ¿Y cómo se puede relacionar este acontecimiento del Evangelio con lo que escuchamos en el libro de los Hechos, en la primera lectura, en Pentecostés, con ese misterio de las lenguas de fuego, con el que los discípulos se llenan del Espíritu Santo? En ese texto de Lucas encontramos todos los elementos clásicos del Antiguo Testamento, ¿verdad? De las acciones, de las teofanías, de las manifestaciones de Dios, ¿no? Los encontramos ahí. Juan habla del don del Espíritu para la Pascua y para la misión, en el Evangelio, y Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de la entrega del Espíritu para la vida de la Iglesia. Una vida de la Iglesia que necesita de la misión. No hay misión sin don del Espíritu, pero el Espíritu Santo es para la misión. No es para que uno se siente en el salón de su casa, es para la misión. Hay una presencia progresiva del Espíritu edificando en la Iglesia a partir de estos dos misterios, a partir de Hechos, a partir de Juan, a partir del don de Pentecostés, que de esa forma se nos ha manifestado, ¿no? Y esto supone una efusión del Espíritu, una efusión bautismal. El don del bautismo concede el don del Espíritu Santo al bautizado, lo transforma, lo vivifica, le da la nueva vida. Esto es muy interesante.
La manifestación del Espíritu, estamos aquí hablando ya de la carta a los romanos, ¿no? De la segunda lectura de Hechos de los Apóstoles. La manifestación del Espíritu da continuidad a lo que los discípulos han vivido con Cristo para su tarea en la Iglesia, y además va a formar, a edificar un cuerpo unido, el cuerpo de la Iglesia. Diversidad de dones, diversidad de servicios, no suponen división, sino que el don lo que hace es unir en esa tarea, que a nadie le es extraña y que a nadie le es ajena. El don del Espíritu. Así que, a modo de conclusión, podríamos recordar estas ideas de las lecturas que vamos a escuchar mañana. El perdón de los pecados y la predicación, la catolicidad, porque el anuncio se realiza a todos los pueblos, y la necesidad de reconstruir lo que estaba destruido. Reconstruir, levantar, reedificar aquello que se había venido abajo por el pecado, por la falta de fe, por el alejamiento de Dios. La reconstrucción requiere el don del Espíritu, como lo requiso también su construcción, su edificación. ¿Esto qué va a suponer? Pues que la efusión del Espíritu Santo se convierte en algo perenne en la vida de la Iglesia. La Iglesia está recibiendo constantemente el don del Espíritu Santo porque Cristo está intercediendo ante el Padre por la Iglesia constantemente, para siempre, y por lo tanto recibimos la perenne efusión del Espíritu por medio de la celebración de la Iglesia. Y, por último, podríamos decir, acabamos de escuchar la secuencia de Pentecostés, ¿verdad? Bueno, pues la secuencia de Pentecostés lo que viene a mostrar es precisamente la riqueza que supone y la alegría que supone recibir el don del Espíritu. Esto es lo que en esta petición nosotros encontramos. No la leamos mañana o no la cantemos de cualquier manera, al contrario, encontremos en ella una gran alegría y una gran esperanza. Bueno, vamos a continuar en la liturgia de la semana. Vamos a escuchar un poquito más de música. Vamos a escuchar Veni Creator Spiritus, porque si hay un himno de petición del Espíritu que es conocido por todos, es Veni Creator. Veni Creator, que se utiliza en la celebración de la Iglesia en tantos sacramentos. Es un canto litúrgico. Se utiliza en tantas celebraciones rituales de la Iglesia. Veni Creator Spiritus, ven Espíritu Creador, ¿no? Bueno, pues esto es lo que vamos a escuchar a continuación aquí en Radio María. Seguimos en la liturgia de la semana. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impla superna gratia, que tu creasti inventora. Bien, ¿y de dónde sale Pentecostés?
¿Qué fiesta es esta de Pentecostés, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes de esta fiesta de Pentecostés? Siempre viene bien recordar un poquito cuál es el origen de estas fiestas para que comprendamos un poquito mejor el misterio que contienen, ¿no? Pentecostés no surge como una fiesta cristiana, sino que es una fiesta antes del pueblo de Israel, una fiesta importante. De hecho, cuando vamos mañana a misa, o cuando hemos ido tantos años a la misa el día de Pentecostés y hemos escuchado en el libro de los Hechos de los Apóstoles que en Jerusalén había partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia o Panfilia, Egipto o la zona de Libia que limita con Cirene, forasteros de Roma, judíos o prosélitos, cretenses y árabes, allí algo tenía que pasar. ¿Qué hacía toda esa gente por allí, ¿no? ¿Qué estaba pasando para que toda esa gente estuviese en aquel momento, en aquel día, en la ciudad santa, en Jerusalén? Se juntaban porque porque el pueblo de Israel celebraba la fiesta de las primicias. El día de Pentecostés se celebraba la fiesta de las primicias. ¿Qué son las primicias? Los primeros productos que da la tierra. Aquellos que son considerados los mejores de la cosecha. El libro del Levítico dice en el capítulo 23, Levítico 23, que las primicias tienen que ser ofrecidas a Dios a los 50 días de la Pascua. Entonces, a los 50 días de la Pascua de Israel, los judíos subían de nuevo para hacer la ofrenda de sus primicias, de las primicias de lo que habían recolectado, y entregarla, ofrecérsela a Dios. Las primicias de la siega del trigo eran consideradas las mejores, y por eso eran entregadas a Dios, dicho de otro modo, con otra palabra, sacrificadas. El ritual que está en el capítulo 26 del libro del Deuteronomio, por si alguien quiere ir también a leerlo, capítulo 26 del libro del Deuteronomio, dice que al presentar los sacerdotes en el templo estas primicias, tenían que decir: «He aquí que traigo ahora las primicias de los productos de la tierra que Yahvé me ha dado». ¿Ven? Fíjense qué interesante. El israelita que llevaba todas estas cosas, todas estas primicias al templo de Jerusalén, lo que estaba haciendo era reconocer que si había recolectado todo eso, era porque Dios le había dado la tierra para que lo hiciera, que esa tierra no la habían tenido antes, que no les pertenecía, que era una tierra de Dios, ¿no? Entender que la tierra es de Dios ayuda mucho a comprender este tipo de fiestas que celebraba el pueblo de Israel. La tierra es de Dios y la tierra de Dios nos ha dado estos frutos, y entonces los primeros frutos que yo he recogido se los llevo a Dios. Es un signo de gratitud, porque el don de la libertad y de la tierra los hemos recibido de Dios. Nosotros éramos esclavos en Egipto y hemos recibido una tierra de Dios y hemos recibido una libertad para poder tener frutos de esa tierra, ¿no? Esto es tener una perspectiva realista de las cosas, ¿no? Lo que Dios nos ha dado, el don de Dios que nos pide el don del hombre. La respuesta al don de Dios es el don del hombre. Tú me has dado a mí esta tierra, yo te doy a ti, estos frutos, ¿no? Y de esa manera, pues este rito nos ayuda a entender mejor la fiesta de Pentecostés, para poder recibir el don del Espíritu, que son de alguna forma las primicias. Todavía más allá de las primicias de la tierra, Dios nos va a dar a nosotros las primicias del cielo, las primicias del Espíritu. Eso es Pentecostés también. Dios, en su amor generoso por nosotros, cuando a nosotros nos toca darle a Él, es Él el que nos da a nosotros, ¿no? Y de esa manera, pues, de hecho, fíjense, el Deuteronomio, en ese ritual que decíamos antes, dice que el ritual manda decir: yo declaro hoy ante el Señor mi Dios que ya he entrado en el país que el Señor juró a nuestros antepasados que nos daría. Si yo le he podido dar las primicias a Dios es porque ya vivo en su tierra. Ya vivo en su tierra. Y esto cobra un sentido nuevo cuando estamos hablando de recibir las primicias del Espíritu, porque significa que nosotros ya hemos entrado en el país que Dios nos ha dado. Si tenemos el Espíritu, las primicias del Espíritu,
Nosotros ya poseemos la riqueza de la tierra nueva, de la tierra del paraíso, de la tierra que Dios nos ha ofrecido, ¿no? Y el Deuteronomio concluye así este rito, dice: «Después harás fiesta por todos los bienes que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu familia. También se unirán a tu alegría los levitas y los extranjeros que vivan entre vosotros». Es una fiesta universal. A todos hay que hacer partícipes de la alegría de las primicias recibidas de Dios. A todos hay que compartir con ellos lo que nosotros hemos recibido. Qué riqueza tiene esta fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Esta fiesta de las primicias que el pueblo de Israel celebraba a los 50 días de haber celebrado la Pascua de Israel. Bueno, vamos a continuar, vamos a escuchar un poquito más de música, pero antes vamos a recordar que tenemos la campaña de mayo, la campaña de los donativos de mayo, porque Radio María vive de nuestras aportaciones y las necesita para poder llevar el Evangelio más lejos. Vamos a recordar esta campaña, que se nos está acabando el tiempo del programa. Yoli nos ayuda a recordar la importancia de nuestra colaboración en Radio María. En este mes de mayo, la Virgen, causa de nuestra alegría, nos invita a alzar la mirada hacia el cielo y a recibir al Espíritu Santo que nos envía su Hijo resucitado, para que sigamos extendiendo las semillas del Evangelio que hicieron de nuestra patria la tierra de María, eucarística y misionera. Una invitación a alzar la mirada que nos hará el Papa, cuya visita a España estamos preparando con ilusión en esta emisora, una de cuyas señas de identidad es la fidelidad al sucesor de Pedro. Radio María pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en esta campaña de mayo para seguir cumpliendo la llamada que el Vicario de Cristo nos hacía en la fiesta de Pascua, de llevar a todos la buena noticia de que Jesús ha resucitado y que con su fuerza también nosotros podemos dar vida a un mundo nuevo de paz y de unidad, como muchos cristianos y un solo Cristo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Alguno decía, este ya nos ha vuelto a poner la misma que de antes, la misma canción de antes. Y no, esta es el Veni Creator Spiritus de Palestrina. Es el principio es más larga, pero bueno, vamos muy justos de tiempo y entonces yo quería, antes de terminar, que pudiéramos releer algunas de las oraciones que vamos a escuchar en la misa de mañana. Hemos hablado de las lecturas, al menos leer las oraciones que mañana vamos a escuchar para que nos suenen y para que podamos también valorar la riqueza que en las oraciones de la celebración de la Iglesia encontramos, como hacemos en tantas y tantas fiestas cuando las comentamos aquí en la liturgia de la semana. La oración colecta de la misa de mañana dice así:
oh Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a toda tu Iglesia en medio de los pueblos y de las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra, y realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. La primera oración de la misa lo que hace en un primer momento es reconocer que es un misterio Pentecostés de santificación de la Iglesia, que el Espíritu es derramado en todos los pueblos para que todos los pueblos se unan desde los confines de la tierra, y que para eso necesitamos que ese Espíritu nos ayude a poder realizar la predicación evangélica como la hicieron los primeros apóstoles. Este es el contenido de la oración colecta que nos va a ayudar mucho, sobre todo para escuchar las lecturas. Piensen que esto es la idea que luego las lecturas van a reflejar también, la primera lectura del Evangelio, ¿no? Bien. El prefacio dice así, el prefacio es muy importante, con la oración colecta y el prefacio ya nos podemos entender. Pues el prefacio dice así: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu unigénito. El Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales cantan, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. ¿Han visto? La plenitud del misterio pascual. Pentecostés, a los 50 días de la Pascua, la plenitud del misterio pascual. ¿Y cuál es esa plenitud? El don del Espíritu, sobre aquellos que habían sido adoptados como hijos por la encarnación. Fíjense qué manera de sintetizar, de reunir los misterios de la vida de Cristo. La encarnación, Pentecostés, la encarnación, la Pascua y Pentecostés. ¡Qué riqueza! Y luego el misterio de la Iglesia naciente. Vuelve la idea que hemos escuchado en las lecturas. Infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Es decir, la misma idea que decíamos al principio recordando Babel y Pentecostés. Lo que en Babel se dispersó, se confundió, en Pentecostés significó reunión, comunión. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música porque terminamos ya nuestro programa de la liturgia de la semana. Esto se acaba y nos vamos ya rápidamente. Keep you always, may your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. And may you stay forever young. May you stay forever young. May you grow up to be righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy, la liturgia de la semana que hemos dedicado al misterio de Pentecostés, al don de Pentecostés, el don del Espíritu Santo, con el que vamos a cerrar el tiempo pascual. Pues nada más que darles las gracias por habernos acompañado en esta noche de sábado, por haberse quedado con nosotros esta hora y desearles que pasen un feliz día de Pentecostés y una feliz vuelta del tiempo ordinario que ya llega.
Han escuchado la liturgia de la semana con el Padre Diego Figueroa.